Cuando mi abuelo hablaba de tu abuelo, lo hacía con un tremendo respeto. Decía que Belarmino era un hombre de una sola pieza. Y yo no entendí muy bien, no lo conocía además a tu abuelo. Yo llegué a México después de que ya había muerto. Ah, pero esta sensación me la heredó mi abuelo Benito, que militó con él y estuvieron en varias batallas juntos. Y esta sensación, cuando empecé a escribir la historia de la Revolución del 34, pues me di cuenta de que tenía razón. Belarmino era un hombre de una sola pieza. Es un hombre de una sola pieza porque sí es muy representativo de la clase obrera asturiana. A ver, él nace al mismo tiempo que está naciendo la clase obrera asturiana, ¿no? Y desde pequeñito entiende que su manera de, o sea, que el mundo alrededor se puede transformar y que él se puede transformar con el mundo alrededor. O sea, desde los 8 años, a los 8 años empieza a trabajar en una mina de arena, ¿no? A 8 o 9 años está peleando el papá, ¿no? Que es un hombre que todavía tiene mentalidad campesina y que jamás se va a entregar a la industria. Bueno, está peleando con alguien, ¿no? Y de pronto le están dando con todo al bisabuelo. Y de pronto el otro cae al suelo. Y detrás aparece Belarmino con la piedra más grande que a sus 8 años podía cargar. Ese es el tipo, ¿no? Él lleva él es el que decide que la familia se vaya a la cuenca minera. Él es el que entra, el padre nunca entra a trabajar en la mina, él sí, ¿no? Entonces es un hombre con la energía que tiene esa clase emergente, ¿no? Es una, claro, tiene su personalidad propia, pero tiene, digamos que simboliza todo esto que tiene, ¿no? Cuando yo seguía la historia de la Revolución de Octubre y tuve que echarme para atrás, la historia del sindicato minero asturiano es una historia prodigiosa, es impresionante cómo se construye un poder obrero, pero un poder con una lógica más maravillosa que es estructuras asociativas, estructuras de protección, pero también corales, orfeones, casas del pueblo, bibliotecas, y levantan un periódico de 50,000 ejemplares a la mina San Vicente. O sea, una historia, además en conflicto continuo, porque el minero asturiano vivía en condiciones terribles y a partir de la organización rompe las condiciones terribles, ¿no? Y siempre aparece ahí la figura de Belarmino en los momentos claves, como tosco, como patoso, ¿no? Pero al mismo tiempo con la voz que viene de abajo, ¿no? Tiene una agilidad y una... Ese es un tipo que no para de moverse, ¿no? Es impresionante. Bueno, pero ¿qué son las cuencas mineras? Son como mundos autárquicos, ¿no? Vueltos sobre sí. Y esos mundos vueltos sobre sí son los que me parece que explican al sindicato minero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante en estas dos cuencas? Las casas del pueblo. Sí. La gente no va a registrar en el registro civil, antes del registro civil. Nada, en los curas nada. Nada, ¿no? Y a la iglesia. No, mi madre nació en 17 y no estaba bautizada, ¿no? En 17. Sí. Era fascinante. Además los personajes del sindicato, porque es curioso la figura de Belarmino al lado de Amador Fernández. Amador Fernández en otras condiciones hubiera sido el más inteligente de los socialdemócratas españoles. Socialdemócrata de verdad, socialista, pues, ¿no? Pero al mismo tiempo era un genio de hacerle trampas al Estado, de engañar. Yo me caí al suelo de felicidad cuando descubro que cuando la guerra, siendo ministro del que Belarmino era presidente del gobierno de la Asturias aislada, Amador se inventa una compra de zapatos de un solo pie de desechos en Londres, hunde el barco y le cobra a la Lloyds el seguro para poder comprar armas. Era el mago de estas locuras, Amador, y el creador de Avanza, desde luego. La verdad es que es una figura injustamente oscurecida. Amador Fernández hay que reivindicarlo. Y además me parece que en las grandes etapas de la mina San Vicente, de la revolución, sobre todo la guerra civil, ¿no? Hacen una pareja, ¿no? Sí. El oscurecido es Amador, que es el inteligente, a él sí lo conocí bien, ¿no? Hicieron un tipo muy brillante, ¿no? Y me parece que hacen esa muy buena pareja, ¿no? Pero está repleto de personajes entrañables. El González Peña llega a un juicio donde lo van a condenar a muerte. El gobierno de la República Reaccionaria, el de Gil Robles, lo quieren matar.
Y el tipo de repente hace una sola declaración al borde de la muerte, que además es memorable por el tono. Dice, a los amigos y a las ideas se les sirve hasta la muerte. Y no dice más en el juicio. Entonces, este González Peña, que tampoco era una figura ideológicamente potente, un gran organizador, eso sí, y en la estampa de Belarmino al lado, que se salva de milagro, porque después de que él, el que pacta la rendición de la Revolución del 34, se escapa milagrosamente y va a dar a Bélgica con mi tío abuelo y con mi abuelo. Uno de los momentos estelares del abuelo, creo que el momento estelar del abuelo, es cuando tiene que decirle a sus compañeros mineros que estuvieron a punto de tomar, ¿no? Oviedo, el cartel de Simancas, que les dice, ¿saben qué? Tenemos que rendirnos. Dices, ¿qué huevos tienes? Y sí, empiezan a ponerse mal plan contra él, ¿no? Sí, están armados en la plaza. Y tiene la autoridad moral, y bueno, y los pantalones, me parece que es su momento, su mejor momento. Luego va y se entrevista con el jefe del ejército que está reprimiendo. Y le dice, espéreme, esta no es una rendición incondicional. Nosotros dejamos las armas y desaparecemos, pero nos tiene que dar horas antes de que el ejército entre en la cuenca minera. Y desde luego no pueden entrar por delante los batallones del tercio, que iban acuchillando, asesinando y violando. Y esas son condiciones. Y si no quiere esas condiciones, pues aquí nos morimos. Y López Ochoa, sorprendido, lo cuenta muy bien en sus memorias, por un personaje que labra con esta autoridad, le dice de acuerdo y cumple el pacto. Luego viene la represión más horrible y furiosa, que manda a las cárceles a 3,000 mineros asturianos, torturas, represalias, etc. Y Belarmino mágicamente logra escapar. No mágicamente, es que su arte. Es la red, sale además. La arte de la transfiguración, ¿no? Esa capacidad del pueblo de hacerse sombra. Pero bueno, sí, en el momento que conté de decirle a sus compañeros, nos tenemos que rendir, lo que les dice también es, y vamos a regresar, y muy pronto, y vamos a ganar. Y efectivamente... Ganan las elecciones en 36, ¿sí? Abrumadoramente en las cuencas mineras. Además, es una región que no tiene, quitando muy pocos, no tiene intelectuales. Entonces, sí. tiene al obrero, o que el obrero como Amador Fernández, ¿no? Se formó, el obrero culto. Pero esencialmente... Porque la mayoría son autodidactas, además, sí, ¿no? Bueno, y formados con la literatura de las casas del pueblo, que es la literatura francesa del siglo XIX, en fin, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, tenía a Javier Bueno. Bueno, por eso dije casi, ¿no? Para mi gusto, el personaje más importante en la historia de la República Española, también injustamente desvanecido, ¿no? Del que no hay un recuerdo. Había que escribir ese libro terrible, sobre Javier Bueno. Lo de Bueno también es terrible. Fascinante personaje. Pero luego regresas, ganan las elecciones, se produce el golpe militar fascista y Belarmino se vuelve, en el momento que Asturias queda aislada, presidente de Asturias y presidente del Consejo de Asturias León. Primero gobernador. Y luego llega un momento en que, como quedan aislados, ¿no? Avanzan un poco sobre y entonces tienen que declararse como una república tácitamente autónoma, que los conflictúa con el gobierno central de la república, ¿no? Y entonces están dirigiendo una república en guerra. No, es genial, o sea, lo que sucede en ese momento. Personajes fascinantes. Él y creo que esa generación, ¿no? De mineros. Sí. Yo conocí afortunadamente a muchísimos de ellos cuando los entrevisté para el 34. Eran personajes no de primera división, de super primera división, de una dignidad, una solidez. Tú conviviste mucho con él como de niño, ¿no? No, él murió cuando yo tenía 3 años. 3 años. 3 años. Entonces me acuerdo el último momento. Pero es de estas figuras que su hija, mi madre, te la iba metiendo por debajo, ¿no? Te la iba metiendo por debajo. No, pero realmente fue después cuando lo fui a buscar. Y ahí yo lo interpelo, ahí no tanto en el libro que saqué porque no me atreví mucho, pero lo interpelo y le digo, oye abuelo, realmente a mí yo no te quiero puro ni la chingada, ¿no? Entonces te estoy buscando los ángulos y efectivamente seguramente los tendrá, pero lo que no deja de ser es esta figura realmente de una sola pinche pieza, ¿no? De una sola pieza y muy representativo, insisto, del obrero minero, del minero asturiano, ¿no?
Esta conversación se está produciendo en mitad de la Feria del Libro de la Ciudad de México. Belarmino Fernández Tomás, nieto de Belarmino, y yo, nieto de Benito Taibo, que combatió a las órdenes de Belarmino durante la Guerra Civil Española. Y bueno, pues OHP, ¿qué vas a decir después de esto? Para un homenaje que se le va a hacer en España próximamente. Gracias. Gracias.